Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en este nuevo día. Que el Espíritu Santo sea fortaleciendo cada uno de nuestros corazones. Que la gracia y el amor de Dios abunden en cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder llevar su palabra, de poder compartir como iglesia a través de estos medios. Seguramente todos estamos familiarizados con la palabra reinventarse o también con alguien que se dice se echó el equipo al hombro, el número 10. Es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, o superó sus propios límites. Tal vez usted se identifica con alguna de estas frases, o identifica a alguno de los miembros de su familia con alguna de ellas. Todas estas frases hablan de personas que salen adelante y que estimulan también o motivan a otros a salir adelante. Las encontramos en el grupo familiar, las encontramos en el gremio de trabajo, las encontramos en un equipo deportivo. Pero, ¿qué le motiva a esta gente a hacer eso? ¿Por qué se comportan y actúan de esta manera? Veamos qué nos dice la Escritura en esta mañana. Continuamos con nuestra lectura de Romanos capítulo 12 y hoy vamos a estar leyendo los mismos versos que hemos venido leyendo en domingos anteriores, del verso 6 al 8. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Como saben, hemos venido explorando la lista de dones que aparece en Romanos capítulo 12. Estos dones tienen una característica particular, que son los dones de ministerio o dones de servicio. Recordemos que cada uno de ellos nos ha sido dada por la gracia de Dios y que debemos de usarlo para la edificación los unos de los otros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Romano nos está diciendo, y el apóstol Pedro en su primera carta nos exhorta, cada uno según el don que ha recibido. Entonces, nos está diciendo que cada uno de nosotros hemos recibido un don mínimo. Seguramente otros tienen más de un don. Pero está diciendo que esos dones que hemos recibido tienen un propósito, un fin. Y nos va a decir entonces que esos dones son para servir. Y dice, ministrelo a los otros. Sea que tengamos uno, varios dones o cualquier don que hayamos recibido, debemos de ministrarlos a los otros. No son para nuestro provecho solamente, sino para el bienestar y la buena salud espiritual e integral de los otros y de la iglesia. Pedro nos va a seguir diciendo cómo tenemos que hacerlo. El énfasis está en cómo o la manera como nos ministramos los unos a los otros. Y va a decir como buenos administradores. Es decir, el servicio que cada uno de nosotros le presta al Señor tiene que ser un servicio de calidad. Lo mejor de lo mejor. Y este servicio también es diverso. ¿Qué es lo que ministra usted? ¿Qué es lo que ministro yo? Pedro va a decir la multiforme gracia de Dios. Así que el Señor en su gracia, en su misericordia, nos da diferentes dones para que lo ministremos a los otros. No todos vamos a ministrar de la misma manera. Puede que usted y yo tengamos el mismo don, pero no significa que Dios me va a usar de la misma manera como lo usa usted. Las distintas formas van a ser parte de esa multiforme gracia de Dios. Este es un consejo muy importante que debemos de tener en cuenta, porque en la carta de Romanos, cuando vimos anteriormente, se nos dijo que nuestro cuerpo
tiene que ser presentado a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Entre otras palabras, vamos a servir a Dios con nuestras manos, con nuestros cuerpos, con nuestro sentido, con todo lo que somos. Entonces ese cuerpo va a ser el instrumento para desarrollar ese culto racional a Dios. Ese culto se va a hacer por medio del servicio los unos a los otros, cuando ministramos en medio de la iglesia. Además, en este mismo texto nos va a decir que tenemos que irnos transformando. El servicio se transforma. Y particularmente con el don de hoy tenemos que mirar eso. Esa transformación se va a dar entonces con la renovación de la mente. Va a ser en el día a día. No nos podemos conformar, sino que tenemos que irnos renovarnos continuamente en el espíritu de nuestra mente. Esta renovación es posible en cada uno de nosotros por la presencia del Espíritu Santo y se da también cuando meditamos, leemos, aplicamos y vivimos la palabra de Dios. Así que en el creyente es posible esta transformación, esta renovación. El Espíritu Santo va a producir la fuerza, la energía para que podamos ministrar a los otros. Hoy vamos a hablar del don de presidir. Presidir es el don que va adelante, el que se coloca en la punta para ayudar, proteger y cuidar a los otros. Entonces tengan en cuenta eso. Si usted tiene el don de presidir, usted es alguien que va a la cabeza, va adelante con la intención de ayudar, de proteger, de cuidar a los otros. Y lo que vamos a ver en esta mañana es, vamos a mirar qué es presidir como el don de la gracia. En segundo lugar, vamos a mirar el modelo que Jesús nos enseña de lo que es presidir. Y en tercer lugar, vamos a estar viendo cómo deben presidir los que tienen el don. Entonces, partamos de este primer punto, que es presidir como un don de la gracia. Cualquier grupo humano, empezando por el grupo familiar, siempre vamos a necesitar que alguien nos guíe, nos dirija, nos oriente. Humanamente o carnalmente eso no nos gusta. Vamos a escuchar frases dentro de casa que dicen: tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá, ¿quién te crees? O bien, de parte de los que tienen algún grado de autoridad: yo mando aquí se hace lo que yo digo. Eso que escuchamos en casa muchas veces tampoco es diferente a lo que escuchamos dentro de la congregación. Escuchamos miembros que le pueden decir a otros: ¿acaso tú eres el pastor? ¿Quién te crees? A mí no me manda nadie. Todas estas frases, o pueden salir de los líderes que pueden decir: aquí se hace lo que yo digo. Tenemos que preguntarnos: ¿será que cuando nos expresamos así, estamos haciendo uso del don de presidir? ¿Esta es la forma en que damos a conocer esa multiforme gracia de Dios? Cuando miramos el texto de Romanos, el apóstol Pablo nos dice que hay algunos miembros que tienen el don de presidir. Es decir, Dios ha dotado a la iglesia, algunos miembros en particular, dándoles el don de presidir. Alguien que tiene la capacidad, una habilidad, la gracia para ponerse al frente. Los que tienen el don de presidir son los que administran, los que guían, los que dirigen. El término bíblico se aplica al que dirige el barco, el que dirige el timón del barco, el que conduce una nave en medio del ancho mar. En el hogar se va a aplicar para el jefe de familia, de la casa; en iglesia a los dirigentes, a los que administran. Uno de los requisitos que la palabra pone para los que aspiran a ser ancianos o diáconos o servidores era que debían de gobernar bien su casa. En otras palabras, debían tener el don de presidir evidenciado en el hogar. Primera de Timoteo,
capítulo 3, versículos 4, 5 y 12 nos va a decir que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Más adelante en el verso 12, dirigiéndose a los diáconos, va a decir: los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Note entonces que tanto sean ancianos, sean diáconos, todos entramos dentro del grupo de servidores. Está diciendo que esos que ministran, que sirven en la iglesia, deben ser buenos administradores primeramente del hogar. Aquí el hogar pasa a ser como una mini iglesia, donde el que tiene el don refleja esa capacidad y esa habilidad dada por Dios para gobernar bien, para dirigir, y tiene el sentido de cuidar. Los ancianos se les dice entonces: gobierne bien su casa. Debe presidir, debe conducir, debe guiar tanto a la esposa como a los hijos. Y está diciendo que lo tiene que hacer con excelencia. ¿Cómo refleja un anciano o un diácono que es un buen gobernador de su casa? ¿Cómo refleja es un servidor? Y va a decir entonces que tenga a sus hijos en sujeción. La obediencia de los hijos es un reflejo de que hay un padre que gobierna bien. La sujeción de la esposa va a ser una señal de que gobierna bien. Ahora, eso no se trata de imponer autoridad. Quiere decir que está usando el don adecuadamente. Está cuidando, está protegiendo, está proveyendo para su familia. Entonces, se gobierne bien su casa, le está diciendo: hágalo con honestidad, hágalo con dignidad. La misma exigencia entonces nos da que se da a todos los servidores, llámense ancianos, llámense diácono, en el tiempo moderno hoy, llámese líder de alabanza, de algún ministerio, donde quiera nos coloquen, coordinadores, etc. De ese pequeño modelo del hogar, está diciendo: una persona que gobierna bien allí va a ser también un buen administrador que va a tener cuidado de la iglesia. Alguien que cuida bien su familia, alguien que cuida bien de sus hijos, de su esposa, está diciendo también va a ser alguien que va a tener cuidado de la iglesia del Señor. Y note que el fundamento, creo que cada uno de nosotros acá ama a su familia, va a ser el amor, y ese amor nos debe llevar a proteger, cuidar y liderar con excelencia en la casa. El que tiene el don de presidir, quien tiene esa gracia de Dios, debe ser capaz de cuidar de la iglesia de Dios. Va a servir y va a administrar a los otros en la construcción de la unidad, el estímulo del amor, las buenas obras. Dirige, guía en la solución de conflictos, de problemas, buscando soluciones a las necesidades de la gente. Lo impulsa esa capacidad de amor, de ayudar a otros, de cuidar, de levantar a los otros cuando están abatidos. Los que tienen el don de presidir toman la responsabilidad en el Señor de colocarse al frente como una punta de lanza para guiar el trabajo entre los creyentes. Son líderes que cuidan, que velan por el bienestar de la iglesia, por el crecimiento de la obra. En consecuencia, el don de presidir podemos decir que es la capacidad, la habilidad, la gracia dada por el Espíritu Santo para ejercer una posición de liderazgo mediante el servicio para la edificación y crecimiento de la iglesia. El énfasis en el Nuevo Testamento está en que este don es para cuidar a otro, es para ministrar, y no lo vamos a hacer ni por manipulación ni intimidación en el ejercicio del liderazgo. Evidenciamos este don en la vida de nuestra congregación cuando a través de la pastora y los coordinadores de ministerio se ponen al frente de diferentes iniciativas. Hemos visto la iniciativa del coordinador de membresía cuando se ha presentado la necesidad de hacer una colecta de mercados para ayudar a algunas familias de las iglesias. Hemos visto ese don
cuando se hacen las campañas de aseo a través del ministerio. Hemos visto ese don cuando la pastora hace el llamado en cadenas de oración e intercesión por diferentes circunstancias que se presentan en la vida de la iglesia. Estos son unos de los ejemplos que nos muestran que hay ese don en la iglesia. Pero usted también puede mirar si ese don está presente dentro de su casa, en su hogar, en su familia. Puede preguntarse, ¿a quién se consulta sobre los asuntos en casa? Quiere decir que esa persona tiene un grado de autoridad, hay confianza, hay seguridad en él. Por ejemplo, muchas veces en el hogar alguien pregunta a alguno de los hijos, quien le toca ese día hacer el almuerzo, ¿qué se va a hacer de almuerzo? ¿A quién se le pregunta? ¿Quién está pendiente de los niños si realizaron las tareas? ¿Quién está pendiente para revisar los cuadernos? ¿Quién está pendiente de los asuntos del hogar? ¿Quién administra mejor los asuntos financieros? ¿Quién es ese que acude para que dé solución a situaciones cotidianas que se presentan dentro del hogar? Aunque es una responsabilidad compartida entre los padres, los esposos, vamos a ver que ese don también se refleja en algunos de los miembros de la familia, ese que tiene iniciativa, ese que da soluciones. Lo mismo vamos a mirar en los niños. Si usted observa a los niños en medio de los juegos, nota que alguno de ellos va tomando esa capacidad de liderazgo. Entonces, no solamente es un don que vamos a encontrar dentro de la iglesia, sino que en la vida familiar y en la cotidianidad, en el grupo de trabajo, en el grupo de estudio, vamos a encontrar personas con estas capacidades. Ahora, vayamos a un segundo punto, y es el modelo de presidir de Jesús. Para mirar este modelo, lo vamos a mirar a través de los evangelios. Usted va a encontrar allí. Sin embargo, no vamos a mirar todos los evangelios. Jesús viene a presidir la inauguración del reino de los cielos. Mateo nos da un resumen conciso de esas actividades que Jesús ejercía. Y en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, usted puede mirar la escritura allí y nos va a decir: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Y al ver la multitud tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Verso 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando el Señor ejercía su ministerio en toda Galilea, se va encontrando con multitudes a su paso. Él mismo va en sus campañas misioneras y va a encontrar una multitud desamparada, es decir, maltrecha, maltratada, tirada, abandonada. Como conductor del reino, en su recorrido Jesús, en ciudades, aldeas, va enseñando en las sinagogas, va predicando el evangelio del reino. En ese recorrido Jesús va llevando la gracia para sanar, la gracia para salvar, tanto trayendo sanidad física como también sanidad a los abatidos, a los que están lastimados, a los que se han encontrado postrados por causa del sistema. El modelo de Jesús enseña que quien cuida de los otros debe hacerlo de corazón. Y es interesante porque uno de los términos que va a utilizar Mateo dice que cuando vio a la multitud tuvo compasión de ella. Y esa palabra compasión quiere decir que a Jesús se le estremecieron las entrañas. Es tanta la necesidad que Jesús ve, es tan mal la condición en que encuentra la gente que se estremece. Mateo nos dice que les vio como ovejas que no tienen pastor, a pesar de que tenían dirigentes, pero estos no cumplían el propósito ni su función de guiar, de cuidarlos. Por lo tanto, Jesús está diciendo, están siendo explotados,
maltratados, al punto de que estos dirigentes los llevan a postrarse hasta el suelo. Es un sistema opresor, malsano. En contraste con ello, vamos a encontrar un Jesús que viene para cuidar, que viene para sanar, que viene para levantar. A Jesús le mueve no la posición, no el reconocimiento, no el poder. A Jesús lo mueve la compasión. A Jesús lo mueve la misericordia. A Jesús lo mueve el amor. A Jesús los mueve el satisfacer las necesidades de este grupo de personas necesitados. Él les guía en la solución de problemas. Este es el modelo que Jesús espera que sus discípulos sigan. Por eso le dice, la mies es mucha. Él no va a alcanzar a llegar a toda la humanidad en su ministerio terrenal, y le está diciendo a los discípulos, lo va a presentar a través de esta metáfora, diciendo hay una gran multitud que va a necesitar del trabajo, que necesita ser sanada, que necesita pasar por esa terapia, esa teoterapia que Dios brinda para traer sanidad al ser humano. Por lo tanto, les va a decir y le da la recomendación que hay pocos obreros y tienen que ir al dueño de la vid, en este caso es el Padre, y pedir que envíe obreros que tengan un corazón compasivo como Él. Y ese tiene que ser también el corazón compasivo de la iglesia. Es a través de estos obreros que Jesús sigue recorriendo las ciudades, las aldeas, las veredas, llevando el mensaje del reino, un mensaje de justicia y paz. Todavía hay multitudes necesitadas, sufridas, maltratadas, lastimadas hasta el extremo, que necesitan ser levantadas por esa palabra de ánimo, por esa palabra de fe, por esa palabra que trae sanidad. Y son los obreros del reino, con las buenas nuevas del reino, los que le pueden restaurar. Si usted es una de esas personas que necesita ser restaurado, si en medio de esta palabra encuentras que te identificas con alguno de ellos que necesita sanidad, que te sientes postrado, tenemos buena noticia para ti al decirte que Jesús sigue sanando, Jesús sigue salvando, Jesús sigue dando vida, Jesús sigue abriendo puertas. Y si tú le abres la puerta de tu corazón, el Señor te va a restaurar, te va a levantar, te va a poner en una posición de restauración en un encuentro personal con Él. El modelo de Jesús es un liderazgo de cuidado, es un liderazgo de protección, es un liderazgo de dirección, es el modelo del Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 17, cuando Jesús está siendo confrontado por los dirigentes judíos, Jesús le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, Jesús les está diciendo que en su trabajo, en su dinámica, sigue el modelo del Padre, trabajando por la gente. Recordemos que en este contexto Jesús está siendo criticado, confrontado por haber sanado a un paralítico en el día de reposo. Ante la necesidad, Jesús no se niega. Sin importar si es el día de reposo, para Él le interesa el bienestar de la humanidad, le interesa el bienestar de la iglesia, le interesa el bienestar de toda la creación. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar una ilustración de cómo es que el Padre trabaja. Y hay un salmo que es fascinante, es un salmo de alabanza, como es el Salmo 104. Es un salmo que nos invita a exaltar a Dios, a reconocerlo como ese creador que tiene cuidado de toda la creación. A la vez es como un recorderis de todo lo que Dios hizo al principio en el Génesis, en medio del caos. Dios es el Dios del orden. Dios es el Dios que preside en medio de la creación. Y este salmo nos recuerda a ese Dios creador que tiene cuidado de todo lo que hace, y todo lo que hizo, Dios lo hizo con un propósito. El salmo nos va a decir que Dios creó las montañas y le puso término. Dios es quien envía las aguas, es el que da de beber a todos los animales y a las aves. Dios es el que hace producir la hierba como alimento para las bestias y el hombre. Dios es el que planta los árboles donde las aves anidan.
Dios ha creado los montes altos para las cabras y las peñas para que los conejos hagan sus madrigueras. Y uno pensaría, ¿qué importancia tiene un conejo? Para Dios son importantes, cuida de cada una de sus criaturas. Dios es el que crea la luna para los tiempos. Y miramos cómo nuestros campesinos se rigen por las fases lunares para cultivar, para sembrar, para recoger la cosecha. Aún para podar las plantas, encontramos que todavía dentro de nuestra cultura nos seguimos guiando por esas señales. Dios es el que ha creado la noche para los animales salvajes. Dice que corretean, salen a buscar su alimento a esa hora. Dios ha creado el día para que el hombre salga a sus labores. Dios creó los mares para que en él habiten los seres grandes y pequeños. Dios es el que quita el hálito de vida y el que da el hálito de vida. Por eso va a decir, la vida de todos depende de Él. Y Él es el que puede renovar la faz de la tierra. El Salmo va a terminar con palabras de exaltación y de alabanza a ese Dios creador. Así que Dios está trabajando en su creación los 7 días de la semana, las 24 horas del día, buscando el bienestar de todos nosotros. De ese mismo modo, los discípulos de la iglesia estamos llamados a seguir el modelo de Jesús. Así que el Padre trabaja, el Hijo sigue el modelo del Padre, Jesús espera que sus discípulos sigan su modelo. Y hoy nos llama a seguir su modelo. Sin embargo, cuando miramos el Evangelio de Lucas, parece que los discípulos no entendieron. En un contexto donde Jesús les está hablando que se acerca la hora de su muerte, y le está diciendo todo lo que va a padecer, en la mente de los discípulos pasa la pregunta y empiezan a discutir entre ellos quién es el mayor, o sea, quién va a ocupar esa posición que Jesús va a dejar vacante. Y Jesús entonces allí les dice lo siguiente. Lucas nos lo narra de la siguiente manera, Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Versículo 27. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús fue un modelo de servicio y ese modelo de servicio se los mostró. El liderazgo de Jesús se caracteriza por ser un líder que sirve. Jesús enseña que hay una diferencia entre el mundo, los líderes mundiales y Él. Los líderes del mundo buscan poder, buscan dominio y buscan someter y explotar a través de ese dominio. Los líderes del mundo quieren ser reconocidos como bienhechores a pesar de que explotan a sus gobernantes. El liderazgo que Jesús promete es un liderazgo de servicio. Jesús le habla a los discípulos y le dice que con ellos no es así. Si quieren ser grandes, tienen que servir. Y este es el modelo que cada uno de nosotros estamos llamados a seguir y a desarrollar. Desde cualquier posición donde nos encontremos liderando, ya sea en la puerta del templo, ya sea haciendo el aseo de las instalaciones, ya sea como directores de música, en enseñanza con los niños, predicando la palabra, desde cualquier posición, tenemos que seguir el modelo de Jesús. El fundamento siempre tiene que ser el amor, el fundamento siempre tiene que ser agradar a Dios, el fundamento siempre tiene que ser glorificar al Señor. El servicio desde cualquier lugar donde Dios nos ha colocado tiene que seguir el modelo de Jesús. En los grupos pequeños, en los hogares, en el salón de la escuela dominical,
en el ministerio de jóvenes, de damas, de caballeros, en el pastorado, en cualquier ministerio de hoy en día, nos está diciendo cada uno de nosotros tiene que ser un 10 en el servicio a la iglesia. El Padre trabaja, el Hijo trabaja, y cada uno de nosotros como discípulos tenemos que seguir trabajando en la predicación de las buenas nuevas, del Evangelio de Dios, para que todos le conozcan a Jesús y lo reconozcan como el Señor y Salvador de sus vidas. Y si todavía usted no lo ha reconocido y no tiene quien lidere tu vida, Jesús te está llamando y está esperando que le abras la puerta de tu corazón y lo hagas el Señor, el Salvador de tu vida. Él te puede levantar, te puede animar, te da dirección y te muestra que la vida que tienes tiene un propósito para Dios y tienes una misión que cumplir, la cual puedes cumplir por medio de Él. Ese es el llamado que Dios nos hace cuando nos habla de presidir, de guiar, de cuidar los unos de los otros. En tercer lugar, debemos de mirar cómo deben presidir los que tienen el don. Una de las cosas que tenemos que tener clara es que hay diferentes estilos de liderazgo. Algunos tienen el estilo de dirigir por medio de la palabra. Otros tienen un estilo de liderazgo por medio de habilidades administrativas, eso que les gusta coordinar, organizar, en medio del desorden donde hay un caos, ellos llegan y ponen orden. Y están los que dirigen por medio de relaciones. Todo esto lo vamos a encontrar dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero sobre todo la iglesia, sin importar el estilo que tengamos, sin importar la manera como lo hagamos, de todas maneras tiene que ser un servicio que nos nazca del corazón y tiene que hacerlo necesariamente como un servicio de siervo para agradar a Dios. Cada uno de nosotros ha recibido los dones. Nuestros dones embellecen la iglesia y por eso deben ser usados con el corazón y con la motivación correcta. El texto de Romanos nos va a decir el que preside, y acá nos da la respuesta a la pregunta y nos va a decir con solicitud. Si tengo el don, me está diciendo hágalo con solicitud. Ahora, ¿qué es eso de solicitud? Cualquiera que tenga el don, me está diciendo, tiene que hacerlo diligentemente. La posición de liderazgo demanda urgencia. Tengo que demostrar entusiasmo, un entusiasmo genuino al desempeñarme cada uno de los compromisos que adquiero para con la iglesia y para con la obra del Señor. Esa diligencia o solicitud es mostrar una preocupación, actuar de buena voluntad, hacerlo con devoción. La persona con el don, entonces va a ser una persona que no deja para mañana lo que puede hacer hoy. Una imagen para ilustrar esto es cuando se realizan las actividades de Ayaca en la iglesia. Notamos a la pastora, notamos a la secretaria, que comienzan a ponerse al frente, coordinando toda esta actividad, haciendo la lista de ingredientes, determinando las cantidades. Luego comienza la delegación, quién va a comprar esos ingredientes. Luego cuando llegan los ingredientes, empiezan a llamar a otras hermanas para que vengan a picar, a colaborar. Y de acuerdo a la destreza de cada una de estas hermanas, comienza allí todo el proceso. Hay alguien que tiene una mano para medir qué cantidad se va a echar en cuanto a la masa, en cuanto a la carne. Todas trabajan coordinadas. Son más o menos 3 días de trabajo que le lleva esta actividad, y es una actividad donde miramos esa dinámica ahí continua hasta que las hallacas están hechas. Las hallacas son una especie de tamal de carne para los que no lo saben. Y así que miramos que a través de esta coordinación se activa, se puede apreciar la manera como funciona ese don de presidir con solicitud, con urgencia, con dedicación. Un poco más adelante el apóstol Pablo
hablando de esta solicitud, ahí mismo en Romanos 12:11 va a decir, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Es decir, el dirigente cristiano no debe ser negligente, no tengo que ser vacilante ni temeroso. Tiene que ser alguien que es un motivador, que lleva a cabo la tarea con entusiasmo, con esmero. Habla de un espíritu ferviente. Imagínense una olla hirviendo. O sea, el dirigente cristiano debe irradiar energía. Una energía apropiada, productiva. Claro está, sin perder el control. No se puede desbordar. Por lo general, la carne es perezosa, es decir, tira siempre hacia atrás. Por eso requiere de ese fervor espiritual para llevar a cabo la obra del Señor. Hacer el bien, buscar el bienestar de los otros, servir a los otros, siguiendo el modelo de Jesús, va a requerir de ese fervor, de la energía que solamente el Espíritu Santo puede darnos. Podemos hablar de otro ejemplo dentro de la congregación. Hemos visto cómo la pastora nos ha guiado y nos insiste a conectarnos temprano para seguir la transmisión del culto de oración los miércoles o la escuela dominical en las mañanas, y aquí especialmente es cuando nos recuerda y nos dice que Dios, el Señor, cuando venga no esperará a nadie. También a través de la etapa de la remodelación del templo, cada uno de nosotros hemos sido testigos el empeño, la diligencia que se pone. Y si tenemos hasta ahora lo que tenemos, ha sido por esa diligencia. Pero no solamente es ahí. En cada uno de nosotros tiene que estar esa diligencia, ese espíritu fervoroso para hacer la obra del Señor. Cada uno de nosotros tiene que tener ese entusiasmo, esa motivación, ese amor para servir a los otros. Si algo bueno tiene que salir de todo este proceso que estamos viviendo, es que al regresar a nuestras actividades cotidianas a la iglesia, debemos de regresar cargados de energía. Debemos regresar renovados en nuestra mente y en nuestro corazón para servir mucho mejor al Señor y mucho más sabiendo que su llegada está cerca. Una de las preguntas que podemos hacernos entonces es, ¿quién es el jefe? Y en la congregación, la cabeza visible siempre va a ser Jesús. Pero esa cabeza se va a reflejar a través del liderazgo que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos que someternos a los que el Señor ha puesto por cabeza delante de nosotros, a los que nos presiden, a los que nos amonestan en el Señor. Hacer las cosas para el Señor y no para los hombres. En el hogar vamos a encontrar el modelo de Jesús, se tiene que reflejar en el padre, en la madre, en ese que toma la iniciativa. Y tenemos que preguntarnos quién administra mejor las finanzas, quién dirige mejor en las tareas del hogar. El liderazgo de la iglesia, somos llamados a desarrollarlo con humildad, con entusiasmo, que inspire a otros, que edifique a la iglesia, que traiga crecimiento tanto a nivel individual como parte del cuerpo de Cristo, pero también a nivel corporativo. Al mirar este don, debe llevarnos a pensar en los líderes que tenemos, a orar por ellos. Pero también debe llevarnos a orar por las autoridades civiles para que administren bien los recursos que se han colocado en sus manos. También tenemos que orar por las madres que son cabeza de hogar y que seguramente en este tiempo han tenido que combatir muchas situaciones. Tenemos que orar por los padres y orar por todos aquellos que tienen una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Pensemos en los líderes juveniles, de dama, de caballero, en el ministerio infantil. Cada uno de ellos son importantes para el desempeño y el buen desarrollo del crecimiento de la iglesia. Y tiene que preguntarse, ¿tengo yo el don de presidir? ¿Cuál es su don? Y si lo tiene, entonces tiene que cuestionarse y decirle, Señor, lo estoy haciendo con fervor, tengo ese espíritu fervoroso
para conducir a los otros en la tarea que hago? Cualquiera sea la tarea que hacemos, tenemos que ser motivadores, tenemos que estimular a los otros. Y eso tiene que hacerse en un ambiente de amor, de buenas obras, siempre pensando en el bienestar de los demás y siempre pensando en glorificar a Dios. Quiero que finalicemos y oremos con las palabras finales del Salmo 104. El salmista, dentro de este salmo, como le decía, es un salmo de alabanza. Y después de reconocer a Dios como ese creador, el versículo 31 al 35 va a terminar diciendo: sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en su obra. El servicio suyo y mío tiene que alegrar al Señor. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humea. Y va a decir el versículo 33: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmo mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Esas son las palabras que tenemos que expresarle al Señor. Se ha consumido de la tierra, los pecadores y los impíos dejen de ser. Y el salmista termina diciendo: bendice alma mía a Jehová. Por cada uno de los dones que tenemos, por la oportunidad que el Señor nos da de servir, tenemos que alabarle y bendecirle. ¿Qué tal si cierra sus ojos? ¿Qué tal si allí trae a su memoria los líderes de la iglesia, los líderes que le presiden en el grupo al cual usted pertenece, y podamos orar? Pero recuerde también orar por las autoridades civiles. Recuerde orar también por todas esas personas, como las madres cabeza de hogar y todos aquellos que han tenido que pasar por situaciones difíciles en este momento. Incline su rostro y oremos al Señor. Amado Dios, queremos darte gracias. Queremos darte gracias por tu multiforme gracia, Señor, que se ha manifestado en medio de tu iglesia a través de los dones que tú nos has dado. Queremos darte gracias, Señor amado, por hacernos parte, Dios mío, de tu cuerpo, por hacernos parte de la iglesia, Señor, por permitirnos pertenecer a una comunidad como la iglesia de Benecer Plenitud, por darnos la oportunidad de crecer en ella, de tener hermanos que son valiosos, Señor, por los líderes que tú has colocado al frente. Hoy te damos gracias por la vida de la pastora. Oramos para que les des sabiduría, para que les des entendimiento, Señor, para que tu gracia abunde y sobreabunde en ella, Señor, para que pueda seguir dirigiendo, Señor, con ese espíritu fervoroso, Señor, con esa dedicación, con ese empuje. Gracias por cada ministerio, por cada uno de los coordinadores, Dios mío, de los diferentes ministerios. Oh Dios, por todas esas manos y ese liderazgo que has levantado en este tiempo, Dios mío, que nos permite seguir desarrollando el ministerio de la predicación, Señor, de la comunicación de tu palabra. Por los hermanos que se esfuerzan, Dios mío, para que tu obra siga vigente, siga activa, Señor, te damos gracias y oramos que tú le fortalezcas en ti, en el poder de tu fuerza. Fortalece el liderazgo de la iglesia, Señor, y sigue levantando esas manos que se unen al trabajo tuyo, Señor, para honrarte, para bendecirte. Señor, te presentamos cada una de estas personas que necesita de tu guianza, de tu dirección. Oramos que le fortalezca, fortalece a la madre, fortalece al padre, fortalece a ese que tiene la responsabilidad en su casa de sacar a su familia adelante, Dios de la gloria. Óbranos, Padre, para que puedan ser modelos para sus hijos, Dios mío, que puedan inspirarlos, Señor, en el servicio a ti. Oh Dios, que puedan ser hijos que estén en sujeción, obedientes, Dios mío, porque encuentran padres protectores que les guíen, que los educan, Dios mío, con los principios en el temor tuyo. Oramos por los dirigentes civiles, Señor, para que tú les guíes. Desde el presidente de la República, Señor, pedimos tu bendición para él, para sus ministros, Señor, para los que hacen las leyes, Dios mío. Oh Dios, en el Senado, en la Cámara, Dios mío, en el Senado, Dios mío, para los que hacen el control de las leyes, Dios mío, las diferentes cortes, para que allí la presencia tuya esté también guiándoles, dirigiéndoles, Señor, y que esas leyes, Dios mío, estén acorde con los principios que tú has establecido, Señor, para traer bendición sobre la humanidad. Padre, oramos, Dios mío, por las autoridades locales, Dios mío.
por el alcalde, por sus secretarios, Señor, por los concejales, para que les guíe, Dios mío, en la toma de decisiones que sacan, Dios mío, este municipio, esta ciudad adelante. Por el gobernador, Señor, su gabinete, Dios, para que tú le bendigas y le fortalezca. Mira el liderazgo espiritual de esta ciudad. Mira a los pastores de las distintas iglesias, Señor, oramos por ellos para que tú le bendigas, le fortalezcas, Señor, que lo puedan hacer, Dios mío, con amor, Dios mío, que sigan el modelo de Cristo, Señor. Mira esos que son incansables, Señor, que de día y noche están pendientes de tu obra, que son los primeros en levantarse, Señor, y los últimos en irse a acostar, Dios. Oramos que le fortalezcas, que le bendigas, Señor. Y ayúdanos a cada uno de nosotros como miembro de la iglesia a tener ese espíritu, Dios mío, de sujeción, Dios mío, a la autoridad. A tener, Dios mío, esa disposición para servir y ese fervor para agradarte a ti. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición, Señor. Bendice a tu iglesia. Fortalécenos durante toda esta semana. Que tu gracia y tu bendición esté sobre cada uno de nosotros. Y que al igual que el salmista también podamos decir: a Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Que meditar en ti, Dios mío, sea algo dulce para nosotros, Señor. Pero aún más dulce, Señor, sea vivir tu palabra en el día a día, que podamos glorificarte a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.